9 y Santiago capítulo 1 verso 17. En base a esos dos versículos vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios y específicamente vamos a hablar de 4 garantías de la fidelidad de Dios, 4 razones por las cuales nosotros podemos tener la garantía de que Dios no falla, de que Dios no va a fallar, de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, como decía el salmista. Sin embargo, el Señor no va a fallar. Pero vamos a leer estos pasajes. Vamos a leer Números capítulo 23, verso 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, verso 17. Y allí leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Dios es fiel. Ese es el mensaje de estos versículos, el mensaje de toda la Biblia. Es algo que nosotros debemos de cultivar en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Esta es realidad. Dios es fiel, Dios no falla. Dice el salmista: hasta los cielos, Señor, llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Porque Dios muestra su fidelidad de muchas maneras y esa fidelidad se manifiesta aún en la creación, se manifiesta en la historia, se manifiesta en nuestras vidas. Dios es fiel. Aún en los momentos más oscuros de la vida del pueblo de Israel, cuando los habían invadido y habían masacrado al pueblo y habían destruido los muros y el templo y lo llevaron al cautiverio, el profeta Jeremías, que presenció todo eso y escribió un libro que se llama Lamentaciones, en medio de todo aquello, él dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Ahora imaginen ustedes que cómo es que ese hombre podía decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, si habían masacrado al pueblo, habían muerto miles y miles, aquello estaba manchado de sangre, si habían sido llevados cautivos. Pero él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana durante ese periodo de su vida, cuando despertaba Jeremías, lo único que veía era desolación. Como que nos pasara un huracán por encima ahora y se llevara nuestras casas, se llevara nuestros carros, nuestras propiedades y nos dejara en la calle, nos dejara desposeídos por completo. Nosotros todavía tendríamos que reconocer que Dios es fiel, aunque nos quiten todo. En realidad, hermanos queridos, el valor de lo que nosotros tenemos no se mide por lo que tenemos en el banco, por lo que manejamos, por lo que poseemos. El valor de lo que nosotros tenemos se mide cuando perdemos todo eso. Si perdiéramos todo lo que tenemos, todo aquello que nos hace sentir cómodos, que nos da tranquilidad, que nos da confianza, que lo poseemos nosotros, si lo perdiéramos, sea la salud, sea el dinero, sea la familia, sea el trabajo, lo que tenemos, si lo perdiéramos, ¿qué nos quedaría? ¿Qué sería lo que realmente vale? ¿Qué es lo que vale más que todo eso? Para un cristiano es Dios y su presencia, sus promesas. Por eso es que el profeta podía decir: no hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias, aunque nos han invadido los babilónicos y han provocado un desastre acá. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Uno de los nombres de Cristo Jesús es el Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14: he aquí el Amén. Ese es un nombre de Cristo, Amén. Amén significa así sea. Y Amén es Cristo es el amén de Dios, es decir, Dios a través de Cristo dice: sí, así es, como yo lo dije, así es.
Por eso dice Apocalipsis 3:14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero. Fiel. Fidelidad, hermanos, significa cumplir con lo que se dice o con lo que se promete. Una persona fiel cumple lo que dice, cumple lo que promete, permanece constante. Eso es fidelidad, permanecer constante. Fidelidad implica tener las cualidades que ofrecen sostén y apoyo. Uno se puede apoyar, se puede sostener en algo que no le va a fallar. Uno no se va a sentar en una silla con una pata quebrada. Si algo es sólido, si algo permanece, si algo ofrece apoyo, ahí nosotros descansamos. Podemos descansar en Dios. Dios es fiel. Dios es fiel porque Él cumple su palabra. Dios es fiel porque Él no cambia. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es una declaración de fidelidad. Dios cumple su palabra, Él permanece incambiable. Él nos puede brindar sostén, nos puede brindar apoyo, podemos apoyarnos en Dios. Él nos va a sostener, Él no va a dejar nada a medias, todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que Él ha comenzado a hacer lo va a terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no podemos ver muchas veces más allá de nuestras narices, apenas podemos ver porque estamos rodeados, como dijo el salmista, de un valle de sombra y de muerte, donde todo es oscuro. Nos encontramos quizás como Abraham cuando Dios hizo un pacto con él, que se llenó de miedo y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él y estaba fatigado, lleno de sueño, con miedo, cansancio, oscuridad. Pero allí estaba Dios, allí estaba Dios. Dios es fiel, hermanos. Dios no olvida sus promesas. Dios no falla, Dios no titubea. Él no se puede negar a sí mismo, dice la Biblia. Cuando Él habla y Él promete, es imposible que Dios mienta. Pero nosotros tenemos que llenar nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestro corazón de esa realidad, para que no nos falle, porque cuando estamos sufriendo, cuando estamos con dolor, cuando nos dan una mala noticia, cuando sentimos el impacto, el golpe de cualquier infortunio, se nos olvida eso y titubeamos. Pero no debemos titubear. Dios es fiel. Sécase la hierba, dice el profeta, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios es fiel. Ahora la Biblia nos da muchas evidencias de la fidelidad de Dios, pero vamos a considerar 4, hermanos. Vamos a considerar en primer lugar el pacto fiel de Dios. Dios es fiel porque ha hecho un pacto. Segundo, vamos a considerar la creación, porque Dios a través de la creación nos testifica que Él es fiel. La estabilidad de la creación nos habla de la fidelidad de Dios. Tercero, la historia. O sea, la providencia, la historia. Cuando miramos la historia de la Biblia, la historia de la iglesia, y aún la historia de nuestra propia vida, ahí podemos nosotros encontrar aliento y garantía de la fidelidad de Dios. Y luego la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos, hermano, estas 4 garantías de la fidelidad de Dios. Hablemos primero del pacto, el pacto de Dios. Dios se relaciona siempre a través de pactos. Esa es la manera de Dios relacionarse, a través de pactos. La Biblia habla de un pacto, aunque no usa la palabra pacto, pero la Biblia habla de un pacto y nosotros deducimos que es un pacto por la naturaleza de esa dinámica. Un pacto entre el Padre y el Hijo, antes de la creación del mundo. El Padre y el Hijo entraron en un pacto entre ellos mismos. El Padre emitió el decreto de redimir, de rescatar su creación caída y a sus elegidos.
Y el Hijo entró en pacto con el Padre y le dijo, heme aquí, como está escrito en el libro, para hacer tu voluntad. Y el Hijo fue enviado por el Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y el Hijo se despojó, no se aferró al hecho de que Él era Dios, sino que se despojó y se hizo hombre, y se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por ese pacto. Por eso cuando la Biblia habla de Cristo, habla de el pastor eterno, el gran pastor de las ovejas, y habla de su sangre como la sangre del pacto eterno. El pacto eterno es ese pacto. Ese pacto eterno, ese pacto soberano, ese pacto antes de la fundación del mundo. Y el Padre le prometió al Hijo que todos aquellos que creyeran en Él recibirían el Espíritu Santo. Eso es el pacto eterno. Eso es un pacto fuera de la historia, fuera de nuestra dimensión, entre el Padre y el Hijo. Pero de la misma manera, Dios, cuando creó a Adán, entró en un pacto con él. Dios hizo un pacto con él. Lo puso en el huerto del Edén, lo puso en el Edén, en el huerto, y el huerto era una cosa maravillosa, por eso se le llama el paraíso, porque era algo paradisíaco, era algo deseable. De hecho, Edén quiere decir el jardín, la presencia de Dios, los ríos que corrían por ahí, los animales, y Dios no permitió que Adán se quedara solo, le hizo una mujer para que fuera su compañera, su ayuda idónea, y luego le dio una misión de allanar la tierra, de juzgarla y enseñorearse, y le dio un centro de operaciones que era el huerto donde Adán tenía que labrar el huerto, guardar el huerto, ponerle el nombre a los animales y deleitarse en todo aquello, y de ahí en adelante expandirse para tomar dominio de toda la creación a través de sus generaciones. Pero fue a través de un pacto. Ahora, el pacto consistía, era un pacto muy simple. El pacto consistía en que Adán simplemente no tenía que comer del huerto, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Eso era todo. Tenía que obedecer. El obedecer ese único mandato implicaba que Adán reconocía que Dios es el creador, que Dios es el legislador, el que decide lo que es bueno, lo que es malo. No es Adán el que tenía que decidir, es Dios. Que Adán es criatura sometida al su creador. Era un pacto de sometimiento, un pacto de obras en un sentido, porque Adán tenía que obedecer, pero Adán desobedeció, rompió el pacto. Y la miseria, el desastre, la catástrofe vino a la raza humana. Entró el pecado, entró la muerte, la miseria. El capítulo 3, hermano, es el capítulo más triste de toda la Biblia, cuando Adán rompió ese pacto. Sin embargo, Dios prometió a través de otro pacto. También la palabra pacto no aparece, pero nosotros deducimos que es un pacto, porque Dios le habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios allí estaba prometiendo que iba a haber una guerra, y que la victoria iba a ser de la simiente de la mujer. O sea que de la mujer habría de nacer aquel que habría de vencer a Satanás. Eso es lo que nosotros podemos decir el pacto de gracia. O sea, es decir, a la vez que Dios los estaba expulsando del huerto y estaba entrando el pecado, la muerte y la miseria humana, Dios estaba prometiendo que iba a haber una guerra, una batalla, que al final la habría de ganar la simiente de la mujer, que es Cristo, que nació de mujer. Eso es otro pacto. Y así Dios, a través de toda la historia, y de hecho, hermanos, la Biblia es un libro de pactos. La Biblia está enmarcada dentro de pactos. El pacto eterno entre el Padre y el Hijo, el pacto de gracia, después de que Adán rompió el pacto de obras,
Adán rompió el pacto de obras, Dios entonces estableció un pacto de gracia fundamentado en la simiente de la mujer, y a través de la historia Dios siguió haciendo pactos. El próximo pacto que nosotros encontramos más notable en el Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con Noé. Después de que Noé salió del arca, después del diluvio que demostró la ira de Dios contra el pecado, Dios prometió, en el capítulo 9 del libro de Génesis encontramos eso, los que lo quieran buscar, capítulo 9, verso 13, Dios le dice a Noé: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, y con todo ser viviente que está con vosotros. Acuérdense que Noé había sido ordenado de meter los animales en el arca, y cuando las aguas bajan y el arca toca tierra nuevamente, Dios hace este pacto, le dice: yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dice Génesis 9:11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris. El día de ayer estábamos en un lugar, hermanos, donde pudimos contemplar un arco completo del arco iris, maravilloso, y eso le hace recordar a uno ese pacto, el pacto de Dios con la tierra, con los animales, con la historia. La razón por la que todo permanece, hermano: hay sol esta tarde, más tarde va a oscurecer, nos vamos a cansar, vamos a dormir, por la mañana sale nuevamente el sol. Es porque Dios hizo un pacto. Posteriormente, Dios hizo un pacto con Abraham. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, la tierra de los paganos y de la idolatría. Él lo sacó e hizo un pacto con Abraham y le prometió un hijo, le prometió tierra. Esta mañana hablábamos de Abraham. Dios le prometió tierra y le prometió un hijo. Y le prometió que sería heredero del mundo, en el sentido de que aquellos que creyeran de la misma manera que él creyó serían salvos, serían redimidos y habitarían cielos nuevos y tierra nueva, los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha prometido redimir, restaurar, porque estos cielos y esta tierra van a ser destruidos, todo va a ser destruido un día, no sabemos cuándo, pero todo será destruido, y Dios lo va a reconstruir y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios hizo un pacto con Abraham, diciéndole que de todas las naciones, sus descendientes, los que creyeran como él, serían salvos. Y Abraham creyó con fe salvadora. Posteriormente Dios hizo un pacto con Israel, con Moisés, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, capítulo 20, capítulo 21, 22, 23 y 24, se encuentra ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Ahora ya no era con la naturaleza, ya no era con un hombre para prometerle la salvación de las naciones, ahora era con una nación en particular. Esa nación, la nación de Israel, habría de ser la depositaria de las escrituras. Esa nación habría de ser de donde saldrían los profetas. De esa nación obtuvimos la escritura, los profetas, y sobre todo de esa nación nació Cristo. Ahí nació el Mesías, en esa nación, Israel. Y Dios hizo un pacto con esa nación. Si ustedes me acompañan a Éxodo capítulo 19, veamos algo de ese pacto. Salmo 19.
Perdón, quiero decir Éxodo 19, Éxodo 19. Más bien, vamos a ir al Éxodo 24, Éxodo 24. Verso número 7. Esto comienza, este episodio comienza desde el capítulo 19, pero aquí en el capítulo 24 de Éxodo se culmina y dice en el verso 7, y tomó el libro del pacto, que es la ley, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Cada vez que Dios hizo un pacto, en ese pacto se incluía sangre de una o de otra manera. En este caso también, Dios hace un pacto con Israel. Posteriormente, Dios hace un pacto con el rey David y le promete al rey David un reino eterno y le promete que su hijo será rey eternamente. Pero no se refería a su hijo Salomón, sino se refería a su hijo, su descendiente, nuestro Señor Jesucristo. Pactos. Siempre Dios se ha relacionado a través de pactos. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros en la iglesia local también hagamos un pacto para ser miembro de la iglesia, para que haya una relación pastor, miembros y miembros entre nosotros. Debe haber un pacto. Es bueno que haya un pacto. Por eso es que los matrimonios tienen que ser consumados con un pacto. Un pacto. Un pacto es un contrato. Dios hace un contrato, un pacto. Y eso garantiza la fidelidad de Dios. Siempre que el pueblo de Israel oraba, cuando invocaba el nombre del Señor, en momentos de angustia, siempre invocaban el pacto. Nehemías, por ejemplo, cuando vio la ciudad derribada después de 70 años y quería regresar y sentía el dolor y la angustia de 70 años de cautiverio, él ora en el capítulo 1, Nehemías capítulo 1, verso 5, él dice: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios es un Dios de pactos y sus pactos garantizan su fidelidad. Ahora, en segundo lugar, la creación. La creación es otro testigo de la fidelidad de Dios. La creación nos cuenta de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es un gran testigo, hermanos. La creación habla sin palabras. Eso dice el Salmo 19. Profeta Jeremías en el capítulo 31. ¿Tienen su Biblia? Vayan conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 31. Dice, verso 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios aquí habla de las leyes del día, de las leyes de la luna, de las estrellas de la noche, del mar. Y dice, eso ustedes siempre lo van a ver ahí. Todas las noches van a ver estrellas. Quizás hay noches que no las vemos porque está nublado, pero ahí están. Todos los días va a haber sol, todos los días va a haber luna. El mar siempre estará en su lugar. Si algún día faltan esas leyes, entonces yo voy a fallar. Pero mientras esas leyes estén ahí, yo no fallaré. En el verso 37 leemos, así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra,
también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, Dios nos está desafiando. ¿Pueden los hombres medir los cielos? ¿Pueden los hombres llegar hasta el extremo de los cielos? ¿Pueden los hombres explorar los fundamentos de la tierra? Dice el Señor, el día que los hombres puedan hacer eso, ese día yo voy a fallar. Pero los hombres no pueden hacer eso. En otras palabras, el Señor está estableciendo la creación como un testigo de su fidelidad. Tal como se lo dijo a Noé, ¿no? A Noé le dijo: yo no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Los hombres son malos y seguirán siendo malos, seguirá habiendo maldad y pecado, merecen juicio, pero yo juro, dijo el Señor, que no voy a mandar otro juicio hasta el juicio final. Es decir, Dios manda juicios temporales, locales, pero no va a mandar otro juicio como el diluvio hasta que llegue el día del juicio final. Dice el Señor: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. O sea, existen, hermano, las cosechas, la siembra, los agricultores siembran, crecen las plantas, cosechan lo que se siembra. Hay frío, hay calor, hay verano, hay invierno, hay día, hay noche, porque Dios hizo un pacto con la creación, y porque Dios es fiel, y porque Dios nos habla a través de la creación y nos da la garantía de que esa creación, la estabilidad de la creación, es un testigo de la fidelidad de Dios. Es irónico que hoy día, hermanos, los científicos argumentan que la ciencia y la religión y la fe se contradicen. Es irónico que ellos digan que la ciencia demuestra que Dios no existe, que la ciencia no permite creer en los milagros, que la ciencia no permite creer en la resurrección, dicen los científicos modernos. Pero es irónico porque la ciencia nació a causa de la estabilidad de la creación. Lo que ustedes aprendieron en la escuela, que se llamaba el método científico, consiste en hacer experimentos para probar alguna tesis, alguna hipótesis, ¿no? Los científicos trabajan así, ellos observan algo y dicen: esto debe funcionar, y entonces comienzan a probar y usan el método científico, y lo usan porque la naturaleza es estable, siempre responde de la misma manera, y responde de la misma manera porque hay un Dios en los cielos que ha establecido esas leyes, y que a través de esas leyes nos demuestra que Él es fiel. Pero los científicos han usado eso al revés. Lo usan para decir que no hay Dios, que no pueden haber milagros. Por supuesto, Dios está por encima de las leyes de la creación si Él creó esas leyes. Los muertos no resucitan hoy día. Nadie va a tomar a un muerto porque lo quería mucho y lo va a guardar en su habitación, en su closet, esperando que resucite. Eso no va a suceder, por supuesto. Pero Cristo sí resucitó, porque Dios está encima de las leyes naturales. Dios hace milagros. La creación, hermanos, testifica de la fidelidad de Dios. El Señor Jesucristo por eso nos invita a que nosotros miremos la creación. A Abraham, para mostrarle su fidelidad, lo sacó una noche y le dijo: mira las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. O sea, usó Dios la creación para mostrarle a Abraham que él iba a hacer algo grande, y efectivamente lo hizo. Un día lo sacó al campo y le dijo: cuenta el polvo de la tierra, así será tu descendencia. El Señor Jesucristo nos dice: mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, las aves del cielo, los lirios del campo. Ellos nos dan testimonio de la fidelidad de Dios.
toda esa belleza, toda esa diversidad, los colores, las formas, los sabores, todos los fenómenos naturales, hermanos, nos hablan de la fidelidad de Dios. Por eso nosotros somos amantes de la creación, por causa del Señor. Por eso cuidamos de la creación. Nosotros no necesitamos que los guardianes del cambio climático nos estén dictando lo que tenemos que hacer, porque nosotros los creyentes, hermanos, sabemos que la creación es de Dios, la respetamos a los animales, respetamos la creación, procuramos, hermano, que se mantenga limpia la creación, nuestras casas, todo, porque nosotros sabemos que Dios es el creador y que esa creación nos habla de su fidelidad. Así que el pacto o los pactos son garantías de la fidelidad de Dios. Su creación también es otra garantía. Y la historia. El Salmo 19, si vienen conmigo por favor al Salmo 19, nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿A qué se está refiriendo? A la creación. La creación da testimonio. Pero luego dice en el verso número 2: un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Cuando menciona aquí el salmista el día, dice un día y otro día, una noche y otra noche. ¿Qué pasa de un día a otro día? Bueno, el salmista dice, un día le emite palabra al otro día. ¿Y qué pasa de noche a noche? Dice una noche, a la otra noche le declara sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el salmista, hermano? Está diciendo que día tras día nosotros podemos aprender sabiduría a medida que pasan los días. Noche tras noche podemos aprender algo nuevo, porque un día declara palabra al otro día y una noche a la otra noche le declara sabiduría. El salmista lo dijo en el Salmo 90, dijo, enséñame a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a vivir nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, hermano, a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de crecer en sabiduría, en entendimiento. Y la manera de hacerlo es observar lo que sucede a través de la historia. Y una cosa notable de la Biblia, hermano, que la Biblia es un libro de historia. La Biblia son historias. Es la historia, esta mañana lo hablábamos, es la historia de la redención. Génesis nos habla del principio de la historia, la creación. Nos habla del principio de la raza humana, Adán y Eva. Nos habla de la caída de la raza humana, las consecuencias de la caída. Nos habla de la tendencia constante de los seres humanos a pecar. Y nos habla de la gran misericordia de Dios para con el pecado humano. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todo eso es historia. Todo es historia. Dios es el Dios de la historia. La historia implica providencia. Providencia es el cuidado de Dios sobre todas las cosas a través del tiempo. Dios es el Dios de la historia. Josué, en el capítulo 21, encontramos en ese libro, hermano, un resumen de lo que pasó durante todos esos años en los que Josué estuvo peleando a brazo armado, peleando con espada, peleando con lanza, derramando sangre y sudando, y luchando contra enemigos literales. En el capítulo 21 leemos este resumen de esos episodios en la vida de Josué. Dice en el verso 43, Josué capítulo 21, verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella.
Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es un resumen de lo que sucedió. Todo se cumplió, dice. Ellos pasaron muchas angustias, muchas batallas, muchas guerras, pero todo se cumplió. Todo lo que Dios había dicho. En el libro de Génesis capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, de eso hablamos esta mañana también, hermano, pero ilustra lo que estoy explicando ahora, que Dios es el Dios de la historia. Dios le dice a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis, en el verso 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Noten que Dios está hablando aquí de 400 años, está hablando de la historia futura, de lo que le espera a los descendientes de Abraham. Y le dice, Abraham, tu descendencia será esclava en una tierra ajena. Por 400 años será oprimida, pero la nación a la cual servirán, yo la juzgaré. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. Dios está hablando del futuro, de 4 generaciones, de 400 años. En el libro de Éxodo, 400 años más tarde, capítulo 12, leemos lo siguiente. Éxodo 12, verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hermanos, hasta el día de hoy los judíos celebran el día de la Pascua, porque el día de la Pascua fue cuando ellos salieron después de los 430 años de cautividad. Porque se cumplió lo que Dios anunció acerca de la historia, porque Dios controla la historia. Porque la historia nos muestra, hermano, que Dios es un Dios fiel. La historia de tu vida, la historia de mi vida, cuando yo miro para atrás, la historia de mi vida, de mi familia, de lo que ha pasado en mi vida, en mi niñez, en mi juventud, en mi vida adulta, en todas las circunstancias que hemos vivido, debemos de pensar en eso, hermano, con frecuencia. ¿Cómo el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Él es fiel. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento que Él quiso. Y saben ustedes que el Señor Jesucristo nació en un momento clave de la historia. Cuando 3 de las culturas más influyentes en toda la historia estaban en su apogeo. La cultura romana, la cultura griega y la cultura hebrea. Los hebreos estaban bajo el control de los romanos y los romanos tenían la influencia de los griegos. Así que la mayoría de la gente, por lo menos la gente educada en aquel tiempo, hablaba latín, hablaba griego y los hebreos hablaban hebreo. Nuestro Señor Jesucristo, Pablo probablemente hablaban eso, por lo menos Pablo hablaba latín, griego y hebreo. Y fue una época exacta en la cual nuestro Señor Jesucristo nació para poder llevar el Evangelio a través de esas naciones, a través de esas culturas, porque Dios controla la historia. Un libro que nos habla de eso de una manera maravillosa, hermanos, es el libro de Ruth. El libro de Ruth es la historia de aquella mujer pagana, moabita, idólatra, que se convirtió por la influencia de su suegra, Noemí. Y cuando se muere el esposo de Noemí, se muere el esposo de Ruth y se quedan viudas ambas,
Ruth se convierte y le dice: yo voy a ir contigo, donde quiera que tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth se va, a pesar de que Noemí le dice: no, yo estoy demasiado vieja, yo no te puedo ofrecer absolutamente nada, no puedo ofrecerte nada. Pero Ruth le dice: yo voy contigo, yo voy a hacer que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios, estaré contigo hasta el día que mueras. Y Ruth se va. Es una vida de fe, hermanos. No solamente ella entendió quién era Dios, no solamente estuvo de acuerdo con que Dios era Dios, pero ella entregó su vida por completo a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, el libro de Ruth está escrito allí, que es un libro, hermano, de una historia idílica, romántica, una historia maravillosa. Conoce a un hombre llamado Booz. Booz era nieto de Rahab la ramera. O sea, Dios está controlando la historia. Y entonces Booz se casa con Ruth y de allí nace un niño, Obed. Y de Obed nace Isaí, y de Isaí nace el rey David. Todo eso es historia. Dios controla la historia. Piensa, hermanos, cuando las cosas estén mal, en los momentos malos, piensa los momentos malos del pasado y cómo Dios te ha sacado de ahí, cómo Dios te ha rescatado, cómo Dios ha tenido misericordia de ti. El libro, la Biblia está llena de genealogías, así que usualmente las genealogías son esas partes de la Biblia que nosotros no queremos leer, ¿no? Porque nombres de lo más extraños, difíciles de pronunciar, no sabemos ni quiénes son, una cantidad de nombres, y uno dice: ¿para qué está esto? Está escrito en la Biblia, ¿para qué sirve esto? Sirve para demostrarte que Dios controla la historia, sirve para demostrarte que Dios tiene, hermano, el registro de la historia, esos nombres, muchos de los cuales jamás los volvemos a leer, no sabemos quiénes son nombres que participaron por la providencia de Dios en este gran proyecto de redención. Así como nosotros hoy, sin ninguna influencia, sin ninguna prominencia, Dios nos usa, hermano, Dios nos usa. Dios te usa a ti para sus propósitos a través de la historia. Un día lo sabremos. Dios estaba ahí en el libro de Esther, a pesar de que en Esther no se menciona a Dios ni una sola vez. En el libro de Esther no se habla de Dios para nada, pero ahí estaba el Señor controlando la historia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. La historia. ¿Sabes qué? A mí ese pensamiento me movió a querer saber de la historia de la iglesia. Yo comencé a tener hambre por la historia de la iglesia. Es bueno saber de la iglesia, hermano, de la historia. La Biblia es historia, pero también hay una historia que la iglesia ha vivido después de que los apóstoles murieron. Yo quise saber de eso y eso me abrió el entendimiento para ver que el cristianismo es mucho más de lo que nosotros podemos experimentar o de lo que los hombres nos pueden decir, y que muchas veces lleva a ciertas iglesias al sectarismo. Hay cristianos hoy día que piensan que el cristianismo nació con ellos o que nació con su iglesia, pero no. El cristianismo, hermano, ha sido parte de esta historia maravillosa que Dios controla y que es testigo de la fidelidad de Dios, garantía de la fidelidad de Dios. Ahora, en cuarto lugar, otra garantía de la fidelidad de Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo Jesús. Hebreos 13:20 le llama la sangre del pacto eterno, haciendo referencia a lo que les mencioné al principio, aquel pacto entre el Padre y el Hijo, en el cual el Hijo se comprometió a venir y derramar su sangre después de vivir una vida de obediencia perfecta. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se toma la cena del Señor, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él le llama la copa del nuevo pacto.
Ahora, previamente hablamos de los pactos, ¿no? El pacto con Adán, el pacto de gracia, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, con Abraham, con Moisés, con David. Pero los profetas anunciaron un nuevo pacto. El nuevo pacto del cual habla el Nuevo Testamento, y el cual en realidad ese nuevo pacto, hermano, consiste en que todos los pactos del Antiguo Testamento, todos los otros pactos, las promesas de los otros pactos se cumplieron en esto que se llama el nuevo pacto, y que el Señor Jesucristo selló con su sangre, porque aquellos pactos fueron sellados con sangre de corderos y de animales, pero este pacto fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, Dios muestra su amor para con nosotros, 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Justificados en su sangre, su sangre. El Señor le dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y los judíos se ofendieron con eso, porque ellos cuando pensaban en comida espiritual, pensaban en el maná del desierto. Cuando pensaban en bebida espiritual, pensaban en el agua que brotó de la roca en el desierto. Pero el Señor les dice: yo soy el verdadero pan de vida. Moisés les dio a ustedes el pan del cielo, el maná, pero yo les voy a dar el verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el que beba mi sangre estará conmigo. Y ellos se ofendieron. No entendieron eso. Su sangre, la sangre de Cristo. Dice Pablo en Colosenses: en otro tiempo vosotros eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Su cuerpo de carne, de donde brotó su sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre, hermanos, que está representada en aquellos miles y miles de sacrificios del Antiguo Testamento, aquellos corderos que los sacerdotes sacrificaban, que los sacerdotes mataban con sus vestidos llenos de sangre, de grasa, de olor a piel quemada. Aquello era grotesco, era una cosa desagradable sin duda, pero precisamente era para prefigurar lo grotesco de la cruz, de la sangre del Cordero muriendo por nuestros pecados. La sangre de Cristo. Por eso Pablo decía: yo me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado que derramó su sangre por nosotros. Esa sangre es la que sella el pacto. El pacto es la garantía. Es una garantía. Los pactos son una garantía. El nuevo pacto es garantía, pero ese pacto es sellado con la sangre. Y Dios nos invita a que miremos la creación y nos dice: si algún día falla la creación, fallará mi pacto también. Pero la creación no falla, es estable, ahí está. Y nos invita a ver la historia. Y la historia se ha cumplido exactamente como Dios la determinó. Por eso dice Juan en el libro de Apocalipsis que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano un rollo escrito por dentro y por fuera que nadie podía abrir, nadie podía mirar, nadie podía tocar, nadie absolutamente. Y Juan lloraba abundantemente porque no había quien pudiera abrir el rollo. Y uno de los ancianos le dice: Juan, no llores, porque el Cordero, el león, ha vencido para abrir el rollo. Y ese león era el Cordero inmolado. El Cordero inmolado venció para abrir el rollo. El rollo es la historia de la humanidad, hermano. El rollo son los decretos de Dios.
el rollo, es el destino de la humanidad. No habría esperanza para la historia, no habría esperanza para el destino, no habría cumplimiento de los decretos de Dios si no fuera por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Él es nuestra confianza. Por eso tenemos que mirar a la sangre, tenemos que mirar a la cruz, tenemos que mirar a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando te sientas tentado a dudar, cuando te sientas desanimado, desanimada, recuerda el pacto, recuerda que Dios ha hecho un pacto. ¿Has entrado tú en ese pacto? ¿Has venido en arrepentimiento y en fe a ese pacto? ¿Te has humillado? ¿Te has suplicado a Dios entrar en ese pacto? Recuerda el pacto. Mira la creación. Cuando te sientas ansioso, el Señor dice: por nada estéis afanosos, mirad las aves del campo, mirad los lirios, las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Miren eso y aprendan, si Dios los sostiene, si Dios es fiel con las aves y con las flores, va a ser fiel con ustedes también. Dios es fiel. Cuando te sientas tentado a dudar, recuerda el pacto, mira la creación, reflexiona en la historia, mira hacia la cruz y dile a Satanás: aléjate de mí. Mira hacia la cruz, refúgiate en ella. Cuando pierdas la paciencia, cuando el tiempo pase, recuerda que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas. Isaías dice: Jehová el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Él es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. No te impacientes. Cuando te sientas abatido, recuerda, Dios es fiel para preservar a su pueblo. Dice el apóstol Pablo: Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Dios te discipline, recuerda que Dios es fiel, y Dios nos disciplina por su fidelidad. Dice el escritor de Hebreos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido de Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Dios es fiel. Los padres fieles disciplinan a sus hijos. Los padres fieles enseñan a sus hijos, instruyen a sus hijos. Si los dejan sin instrucción, los convierten en monstruos. Y es una evidencia de que no los aman, pero Dios es fiel. Eso decía el salmista: conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Las aflicciones que vienen a nuestra vida, hermanos, son parte de la fidelidad de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué estamos pasando por eso. Dios nos está enseñando algo en eso. Y Dios ha prometido que va a glorificar a su pueblo. Dios ha prometido: a los que conoció también justificó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó glorificó. Dios nos glorificará, nos llevará al cielo, porque Él es fiel. También es fiel en cumplir sus amenazas contra sus enemigos. Si tú no te arrepientes, si tú no vienes a Cristo, si persistes en tu pecado, Dios va a ser fiel en sus amenazas. Dios no solo ha prometido cosas buenas, Dios ha prometido cosas terribles para sus enemigos. A Faraón, Dios fue fiel con Faraón y lo destruyó, porque Faraón fue rebelde. A Coré, el rebelde, a Acán, a Saúl, a Judas. Dios es fuego consumidor. Por eso decía Juan el Bautista: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? No aprendas del mundo a huir de la ira, refúgiate en la fidelidad de Cristo. No persistas en tu pecado, ven a Él, refúgiate en Él. Porque tenemos que ponernos de un lado o del otro, de la fidelidad de Dios para salvar o de la fidelidad de Dios para juzgar y para atormentar.
Malaquías dice: he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Estopa es un trapo empapado con algo inflamable, o con algo flamable más bien, con algo que se va a encender, una estopa. Todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará, dice, ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea que Dios ofrece las dos cosas: te ofrece vida o muerte, bendición o maldición, y Dios es fiel para cumplir ambas cosas. Pero Dios es fiel en perdonar el pecado. Dios perdona a los que se arrepientan, a los que confiesan su pecado, a los que vienen a Cristo creyendo en su gracia, en el poder de su sangre para redimirlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Él puede expiar los pecados del pueblo. Él mismo padeció siendo tentado, y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados, y es fiel para perdonar. Él es fiel, hermanos. Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque es palabra de Dios, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios nos da la garantía de su fidelidad en su pacto, su creación, su historia, su sangre. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel en todo lo que tú hablas, porque nunca fallas, porque nunca te cansas, nunca dejas a medias, Señor, nada de lo que tú haces. Cumples tu palabra, permaneces incambiable, nos brindas sostén y apoyo. Todo lo que has comenzado lo terminas. Gracias, Padre, por esa fidelidad. Permítenos vivir, Señor, en ella, refugiarnos en ella, porque tú no te niegas a ti mismo. Gracias por tu pacto, por tu creación, por tu providencia y por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno, hermanos, para despedirnos. Si se ponen de pie, por favor, los que...